Hola, esta es la clase número 2 del curso de Física 1. Actualmente seguimos en el tema de cinemática del movimiento horizontal. En esta clase vamos a analizar uno de los casos especiales de las tres ecuaciones de cinemática que deducimos la clase anterior en el video 1. El objetivo de esta clase, específicamente en el caso del movimiento rectilíneo, va a ser deducir las fórmulas del movimiento rectilíneo y tratar un marco conceptual. Mi nombre es Eric Muñoz y el nivel de esta clase es preuniversitario y universitario, puesto que se tratarán temas más que todo conceptuales básicos que sí sirven mucho para estudiantes que todavía no han visto cálculo diferencial, pero sin duda está enfocado a estudiantes ya universitarios que también un curso de Física 1 a nivel de ingeniería. Ok, entonces empecemos. La clase anterior, la clase del video 1, llegamos a un conjunto de ecuaciones que en su momento yo comentaba que estas ecuaciones estaban escritas en forma de módulo, en forma de magnitudes. Es decir, las expresiones físicas, las magnitudes físicas no tenían componentes vectoriales. Sí, esto por mayor facilidad. Entonces habíamos logrado entonces conseguir tres ecuaciones fundamentales. Y estas ecuaciones las llamamos ecuaciones de la cinemática horizontal. Entonces, cuando nosotros vemos esas tres ecuaciones, habíamos dicho que la primera era importante porque permitía conocer la posición del objeto que se mueve en función del tiempo. Y habíamos dicho que esta ecuación la podíamos escribir de esta manera. La posición era igual a la rapidez inicial por el tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Ese entonces es el principio de esta ecuación. Recordemos que en esta ecuación aparece más o menos únicamente para tomar en cuenta que esa aceleración puede ser positiva o negativa. Entonces cuando sea positiva se utiliza el más y cuando sea negativa se utiliza el menos. ¿Sí? Ahora, la segunda ecuación era la rapidez en función del tiempo. Esta ecuación entonces me permite a mí conocer la rapidez f, esta rapidez que normalmente uno la llama final por costumbre. Recordemos que es siempre planteándonos que es la rapidez en un punto final de un tramo de movimiento. ¿Sí? O sea, si un movimiento tiene diferentes tramos de movimientos, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, esa velocidad final corresponde al punto final de un tramo y no necesariamente al punto final del todo el movimiento. Por eso a veces es mejor, en lugar de utilizar un B sub F, utilizar un B2 o un B incluso, porque a veces se puede diferenciar la inicial con el B sub 0 y la final con un B y ya, con el V. Pero bueno, solamente para aclarar que velocidad final es igual, la velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por el tiempo. Esta sería la ecuación 2. El más o menos tiene el mismo significado de la ecuación 1. Y la ecuación 3 entonces me permite a mí conocer la rapidez en función de la posición. Y esta ecuación sería rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora bien, estas ecuaciones a veces se pueden adaptar un poco mejor para que sean un poco más generales, ¿sí? Y voy a hablar un poco sobre esto en este momento. Y es que, por ejemplo, en el caso de la ecuación 1, la distancia que vemos acá, que a la final es distancia, aunque le llamo posición porque realmente la distancia es una magnitud escalar, ¿sí? En cambio la posición es un vector. Cuando hablamos de posición estamos hablando respecto a un marco de referencia, así que cuando les hablo en este momento, a partir de este momento de distancia, realmente estoy hablando de qué magnitud se desplazó el móvil en el tiempo que estuvo moviéndose, ¿sí?
La posición también la vamos a discutir más adelante y vamos a entender bien la diferencia. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa distancia realmente yo la puedo escribir como distancia, así como está, en el caso tal de que yo coloque en mi inicio que el movimiento inició en el origen de un sistema de referencia. ¿Sí? Es decir, como el ejemplo que veíamos en la clase del video 1, si el objeto se está moviendo desde un punto A a un punto B, entonces si yo coloco mi sistema de referencia en el punto inicial, que es el punto A, entonces yo puedo decir que la distancia A es 0. ¿Sí? Mi distancia inicial, que esto después se escribe como posición, mi posición inicial es 0 porque estoy ubicado en el centro del sistema de coordenadas. Pero como esto es una magnitud vectorial escalar, nosotros este XA prácticamente lo sacamos de la ecuación y únicamente nos quedamos con el XB, que al ser la distancia total simplemente la escribíamos como X. Pero a pesar de que esta es una ecuación escalar, esta ecuación se puede trabajar también de manera vectorial, aunque de un modo informal. ¿Por qué? Porque al saber que todas las magnitudes de distancia que se manejan en esta ecuación están en un único eje, porque es un eje horizontal, entonces todas las componentes vectoriales no se escriben, ¿sí? Entonces a la final yo puedo escribir esta ecuación como la variación de la posición, ¿sí? Que repito, esto debería ser un vector, pero al movernos únicamente en el eje de las X, entonces podemos omitir todos los vectores, ya que sabemos que únicamente con colocar signos vamos a saber si las cantidades deben sumarse o restarse, pero todas las magnitudes tienen exactamente la misma dirección. El signo lo que daría es el sentido de los movimientos, pero entonces yo puedo decir que la variación de posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Voy a borrar esta parte de acá que ya no es útil, únicamente quería explicar un poco el tema del sistema de referencia. Claro, y cuando hacemos esto con la ecuación 1, pues a la final, si nosotros tomamos una posición inicial y una posición final, entonces esa ecuación 1 me la voy a traer para acá para poder explicarlo un poco mejor. A la final, entonces, esa posición 1 puede estar escrita como posición final menos posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y claro, esta posición inicial que está acá restando, yo lo puedo pasar al lado derecho de la igualdad sumando. Y con esto me quedaría que la posición final es igual a la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Sí? Y esta es la forma más general de escribir esta ecuación. ¿Sí? Es bueno a veces tener estos casos generales porque lo que sucede simplemente es que cuando el sistema de referencia coincide con el inicio del movimiento, simplemente x sub 0 se hace 0 y obtendríamos la ecuación idéntica a la ecuación 1 que tenemos acá. ¿Sí? La ecuación volvería a ser lo que teníamos antes. Entonces simplemente ese es un tema conceptual, pero que es bien importante para entender los problemas que vamos a estar atacando más adelante. ¿Okay? Entonces, a la final, la ecuación 1 se puede escribir de esta forma, que la voy a resaltar acá en verde para que podamos apreciarlo. ¿Sí? La ecuación 1 se puede escribir de esta manera que está acá, o la podemos escribir de esta otra forma que está acá abajo. Entonces, hago mención a esto porque más adelante en los problemas vamos a estar citando ese tipo de maneras de escribir las ecuaciones y voy a hacer referencia a este video para que puedan consultar por si hay alguna duda. Entonces, además de esto, entonces el último video también habíamos llegado a otras conclusiones interesantes, ¿no? Que son las relaciones que hay entre las variables X, V y A. Esto es posición, rapidez y aceleración. Habíamos dicho que, bueno, lo primero es que la rapidez es la variación de la posición respecto al tiempo, ¿sí?
perdonen que sea tan enfático en esto, pero repito nuevamente, yo estoy hablando de x como posición, a pesar de que no tiene el símbolo de vector, porque estoy considerando que estoy en un sistema de referencia unidimensional y que en este caso la componente vectorial prácticamente la estoy ignorando, ¿sí? Porque estamos asumiendo que todos los vectores están dirigidos en el eje de las x, ¿ok? Ahora bien, habíamos dicho también que esta ecuación de manera diferencial se puede escribir de esta forma. Es que la rapidez a la final está dada como la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Y de esta ecuación que está acá, podemos conseguir el recíproco. Y es que a la final la posición es igual a la integral de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Esa es la otra cosa importante. Entonces, si yo tengo la velocidad, puedo integrar y conseguir la posición. Y si tengo la posición, derivo y consigo la velocidad. Y de forma análoga tenemos entonces una relación muy similar para la aceleración. La aceleración es en cambio la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y por supuesto yo puedo conseguir la aceleración como la derivada de la función velocidad respecto al tiempo. Y también se cumple en este caso que si yo tengo, así como yo puedo derivar la velocidad para obtener la aceleración, entonces yo puedo decir que la velocidad la puedo obtener integrando a la aceleración respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces esto es un resumen de la clase anterior, pero que va a ser bien importante para lo que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, a partir de estas ecuaciones, vamos a plantear tres casos, que son los tres casos generalmente que tenemos para movimiento rectilíneo. ¿Sí? Entonces, el movimiento rectilíneo son casos especiales de la cinemática horizontal, ¿sí? Nosotros después vamos a ver más adelante que si bien es cierto, todos los movimientos horizontales son rectilíneos porque los estamos analizando en un solo eje, lo que hay son diferentes formas de abordar los problemas con diferentes complejidades. Y esto, pero a la final, básicamente, todos terminan siendo un movimiento rectilíneo. Y vamos a identificar este tipo de movimiento rectilíneo para comprenderlos mejor a partir de casos, ¿sí? El primer caso, que lo vamos a llamar caso 1, es el caso en el que la aceleración del movimiento es 0, ¿sí? En ese caso, si nosotros analizamos las tres ecuaciones, empecemos con la ecuación 1, donde la distancia es igual a la rapidez inicial por el tiempo. Vamos a tomar la ecuación 1 original, no la que estamos tomando la distancia como una variación. Aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Qué sucede con esta ecuación si la aceleración es 0? Bueno, lo que tenemos es que el segundo término del lado derecho de la igualdad, es decir, este término que está acá, se hace 0. Se hace 0 porque al multiplicar la aceleración, que es 0, por t va a dar 0. Y al dividir 0 entre 2 sigue dando 0. Entonces, lo que tendríamos acá, cuando la aceleración es 0, es esta ecuación. X es igual a rapidez por el tiempo, donde se ha asumido que la rapidez inicial es igual a una constante. Por lo tanto, simplemente la llamamos rapidez. Deja de ser inicial. Y esta que está acá, entonces pasaría a ser la nueva ecuación 1. ¿Sí? ¿Qué sucedería con la ecuación 2? La ecuación 2, no olvidemos, yo no lo coloqué acá, pero lo voy a agregar por si acaso, que recordemos que esta es la ecuación de la posición respecto al tiempo, o sea, como función del tiempo. La segunda es la de la rapidez en función del tiempo. ¿Qué pasaría con esa ecuación? Bueno, esa ecuación lo que nos dice es que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Acá este término, entonces, se haría 0, ¿sí? A multiplicar 0 por t va a dar 0, no importa cuánto valga el tiempo, a multiplicar por 0 es 0. Y lo que obtenemos entonces en esta ecuación
es que la rapidez final es igual a la rapidez inicial. Bueno, esto ya lo sabíamos de la ecuación 1, pero esto también nos confirma entonces que estamos en un problema donde la rapidez es constante, ¿sí? Y lo sabemos porque la rapidez final es igual a la rapidez inicial del movimiento. Eso quiere decir que no hubo variación de velocidad. ¿Y qué pasaría con la tercera ecuación? Con la tercera ecuación lo que vamos a tener es que la rapidez era una función de la posición y estaba escrita de esta manera: rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. En esta ecuación, este término que estoy acá encerrando en corchete rojo, también se hace 0. Y el resultado de esta ecuación 3 es que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado. Y bueno, nuevamente nos confirma que la rapidez es constante. Entonces, para este tipo de problemas, del caso 1, donde la aceleración es 0, la única ecuación que se deriva de las tres ecuaciones que conforman nuestro modelo para la cinemática horizontal, solamente queda una. Y la única ecuación que queda es la que acabamos de escribir, es decir, distancia es igual a rapidez por tiempo. Es la única ecuación. Y este tipo de caso, este caso 1, que es, repito, cuando la aceleración es igual a 0, se conoce con el nombre de movimiento rectilíneo uniforme. Normalmente simplemente lo colocan como MRU. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy fácil. Fíjense cómo comenzamos a entender cosas de física. Este análisis breve que yo les estoy dando acá, esto es una de las primeras cosas que les enseñan a uno como estudiante de física. Yo soy de profesión, soy físico. Y una de las primeras cosas que les enseñan a uno en su carrera de físico es a olvidarnos precisamente de las fórmulas, porque a veces en los primeros cursos que vemos en los colegios de física, a veces no todo el mundo, porque hay gente que tiene más suerte y tienen mejor enfoque en la enseñanza de la física básica, pero a muchos nos enseñan que la física es un tema de fórmulas. Y es algo incorrecto, porque a la final no es algo de fórmulas, es que tú con la física puedes plantear algunos modelos generales que después esos modelos generales, en el momento que lo estás adaptando a la resolución de casos específicos, terminas obteniendo fórmulas. La diferencia entre una ecuación y una fórmula, fíjense que yo les estoy diciendo que esta ecuación que está acá es una fórmula, es porque ella se deriva de una ecuación general para resolver un problema específico. Entonces, esta fórmula que está acá, que también es una ecuación porque es una igualdad, pero la podemos llamar fórmula, es la fórmula para abordar problemas del tipo MRU. ¿Sí? Y eso no quiere decir que la ecuación 1 no sea útil, porque a la final esta fórmula está derivándose de la ecuación 1. Pero lo importante es que yo no tengo que aprenderme todas las fórmulas que tienen los libros de física para resolver problemas de movimiento horizontal. Aquí es donde entra lo que yo les estuve comentando sobre el video anterior, que una vez que yo tengo estas tres ecuaciones, yo puedo resolver cualquier problema de movimiento horizontal. Porque estas tres ecuaciones es lo único que necesito saber para poder derivar en todas las fórmulas. Y mi objetivo en este video de hoy es explicarles cómo deducir alguna fórmula, pero en los próximos videos vamos a estar viendo cómo se deducen todas las fórmulas de la cinemática a partir de las tres ecuaciones generales de la cinemática. ¿Ok? Entonces, para cerrar esta explicación del caso número 1 y para pensar y entender física, entonces recordemos, lo único que debemos hacer para poder llegar a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que es una fórmula bastante fácil, simplemente dice que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es tomar las ecuaciones, las tres ecuaciones básicas de la cinemática horizontal y sustituir en la aceleración un 0. Sí, colocar un 0 en la aceleración. Inmediatamente se simplifican todos estos términos que vimos en esta lámina, en este slide,
y obtenemos la ecuación resaltada acá en este verde. Entonces ya sabemos cómo resolver, cómo llegar a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, sabemos nosotros que esta es la única fórmula para resolver este tipo de problemas. No hay más. No existen más fórmulas. Lo que puede pasar es que tenga que despejar esta ecuación, que en un problema necesite conocer el tiempo, en otro pueda conocer la velocidad y en otra me toque conocer la distancia. Pero normalmente, independientemente de la variable que sea incógnita, lo que va a tocar va a ser tomar esta fórmula de movimiento rectilíneo uniforme y despejar la variable que me interese. A esta fórmula la vamos a llamar 4. Esta va a ser nuestra ecuación 4. Ya tenemos 3 ecuaciones numeradas y esta pasa a ser la ecuación 4 o la fórmula de nombre 4 de todo lo que estamos haciendo. Entonces, después de este caso 1, entonces existe un caso 2. ¿Sí? Y ese caso 2, ahora es cuando la aceleración ya no es 0, sino que es diferente de 0. ¿Sí? Pero es constante. ¿Sí? Bueno, en este caso, la aceleración realmente lo que estoy diciendo es que puede ser positiva o puede ser negativa. Sí, esos son lo que estamos discutiendo acá. En este caso, las ecuaciones quedan completamente invariantes. No hay cambio en las ecuaciones. Entonces quiere decir que la ecuación número 1, que es la de posición en función del tiempo, sigue siendo lo que habíamos escrito anteriormente. Distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo, más o menos aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Así sería la ecuación 1. La ecuación 2 también queda igual, es decir, rapidez final es igual a rapidez inicial más o menos aceleración por el tiempo. Y la ecuación 3 queda como rapidez en función de la posición, rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, en este caso, no tenemos ninguna modificación. Y hay un tercer caso, que este tercer caso lo llamamos caso 3. Por cierto, perdón, he olvidado mencionar esto, que este caso número 2 tiene el nombre de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Este es MRUA. ¿Ok? Entonces tenemos aceleración. Este es uno de los casos donde más tenemos problemas en física, en la cinemática, desde el punto de vista que es el que explica mayormente toda la cinemática horizontal, es el que más se da en la práctica, es el que es más fácil de observar en la naturaleza. Y hay otro entonces donde la aceleración es variable. ¿Sí? En este caso, normalmente nosotros vamos a resolver algunos problemas de aceleración variable, pero los vamos a resolver de manera gráfica. Así que allí normalmente lo que vamos a hacer en este tipo de ecuaciones, en lugar de resolver ecuaciones del modelo cinemático, porque es un poco más complejo, ya al cambiar la aceleración sea variable, fíjense que no sirven las gráficas con las que nosotros deducimos estas ecuaciones. Recuerden que cuando nosotros deducimos estas ecuaciones, lo primero que se hizo es asumir que la aceleración era constante. Entonces, las ecuaciones 1, 2 y 3 son válidas exclusivamente para el caso en que la aceleración es cero y la aceleración es constante. Cuando la aceleración es variable, estos modelos evidentemente cambian, pero normalmente para los fines de la asignatura de Física 1, este tipo de problemas no son abordados, ya que estos son considerados problemas ya como tal de la mecánica, aunque se puede ver un poco en el área de Física 1, algunos problemas de aceleración variable, casi todos tienen enfoque gráfico. Sí, porque la matemática es un poco más avanzada y normalmente esto se aborda en cursos de mecánica clásica o de un curso de mecánico intermedio entre lo que es la física 1 y la mecánica clásica. Entonces, en su momento, yo les voy a hacer saber cuando estemos trabajando con un problema de aceleración variable, pero esto, repito nuevamente, lo haremos de manera gráfica. Entonces, muy bien.
Lo que me faltaría a mí decir en este momento sobre este ejercicio que estamos acá planteando, este ejercicio más que todo conceptual de los casos de movimiento rectilíneo, es que este último caso recibe el nombre de movimiento rectilíneo con aceleración variada. ¿Sí? Entonces, movimiento rectilíneo con aceleración variada. En cada momento les haré saber cómo estaremos trabajando con estos ejercicios. ¿Okay? Entonces, muy bien. A partir de aquí se deriva algunos casos de estudio. Yo solamente quiero comentar a algunos de ellos. Pero el primero es que en el caso de MRU normalmente son ejercicios bastante sencillos, ¿sí? Lo más complicado es cuando te colocan problemas de dos cuerpos que se mueven, pero ambos con velocidad constante. Pero son problemas muy fáciles porque normalmente, como hemos dicho, es un problema que queda descrito por una única ecuación y lo único que podemos hacer en esta ecuación es simplemente despejarla. Lo más atractivo de la parte de la cinemática es cuando generalmente el movimiento del objeto que estamos analizando está conformado por tramos de movimientos. Algunos son de caso 1 y algunos son de caso 2. Es decir, algunos se comportan con MRU y algunos son con MRUA. ¿Sí? Entonces, en estos casos, pues hay que tener cuidado porque hay que saber en qué tramos la aceleración es constante y en qué tramos la aceleración es constante pero diferente de cero y en qué tramos la aceleración es cero. Porque eso es lo que me va a ir diciendo a mí qué ecuaciones usar. ¿Okay? Este es un tema por el que normalmente los estudiantes de física generalmente tienen problemas. Tienen problemas porque no pueden discernir, por ejemplo, si me piden la distancia, yo creo que cualquier ecuación de distancia sirve. Pero ya sabemos que esta ecuación, por ejemplo, que está acá, no sirve cuando el objeto al que le quiero determinar la distancia tiene aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ya estamos aprendiendo cosas muy fundamentales de la física, porque ya no es solamente un hecho de que yo necesito una tabla de fórmulas para resolver un problema, sino que ya yo puedo, si en el caso tal de que tenga una tabla de fórmulas, ya yo voy a saber identificar qué fórmula es aplicable para qué caso de problemas y para qué caso de estudio. Y esto es uno de los objetivos de estos cursos de física, que los estudiantes tengan esta capacidad de poder entender qué ecuación se adapta a la resolución de qué problema. ¿Okay? Entonces, en el caso de MRUA, ya sabemos que tenemos las tres ecuaciones de la cinemática horizontal. Repito, aquí va a depender mucho si me están pidiendo rapidez en función del tiempo, si me piden posición en función del tiempo y si me piden rapidez en función de la posición. Entonces, para tratar de entender entonces un poco este tipo de problemas, vamos a tratar de plantearnos en este momento un ejercicio introductorio para que vean, cerrar un poco más la idea que trato de dar en este ejercicio, ¿sí? Y para plantear el caso de estudio, yo en este momento voy a plantear un pequeño ejercicio que nos sirva de ejemplo para ilustrar un poco mejor lo que estamos discutiendo hasta este momento. Entonces, el enunciado sería de esta manera. Vamos a colocar entonces ejercicio. Un pequeño ejercicio. Entonces, tenemos un camión que cubre 40 metros en 8,5 segundos. ¿Sí? O sea, tenemos acá un camión este camión entonces se está moviendo y podemos suponer que estaba en cero, ya que me dice que cubre 40 metros. Cubre 40 metros en un tiempo de 8,5 segundos. Además, él va bajando su velocidad durante este tiempo
hasta alcanzar una velocidad final de 2.8 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, los datos que me están dando de este ejercicio es, el camión se venía moviendo, ¿sí? Yo estoy colocando que esta es la distancia cero porque ahí es donde comienzo a analizarlo. A partir de ese punto, él recorre una distancia de 40 metros y en ese tiempo transcurrieron 8.5 segundos. El tema es que él venía frenando, estuvo en todo este tramo de 40 metros frenando y redujo su velocidad a 2.8 metros por segundo. ¿Sí? Y tenemos que conseguir dos cosas. ¿Sí? Las incógnitas que nos plantea el ejercicio, incógnitas, sería la rapidez inicial, la velocidad inicial y también la aceleración. ¿Cuál era la aceleración del problema? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la aceleración? Que en este caso es desaceleración porque es negativa, estaba frenando, pero igual lo podemos llamar aceleración. Entonces, ¿cuál era su aceleración como tal? Muy bien, entonces aquí aquí entran entonces todos estos conceptos que hemos estado discutiendo. Lo primero que debemos preguntarnos, ¿sí? Tenemos que tener una estrategia para resolver problemas de física, ¿sí? No hay una solución que sirva para todos los problemas, pero sí hay una estrategia de pensamiento que puede ayudar a resolver todos los problemas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Lo primero es ver si este camión se mueve en diferentes tramos. ¿Sí? O sea, si yo tengo que analizar varios tramos del movimiento. Aparentemente vemos que no, porque me están hablando únicamente de un tramo. Me están diciendo que él recorrió 40 metros en 8,5 segundos y que redujo su velocidad a 2,8 metros por segundo. A la final, este que está acá, que lo voy a colocar por acá, es la rapidez final. Este 40 metros es la distancia y estos 8,5 segundos es el tiempo. ¿Sí? Entonces, muy bien. La pregunta es, ¿cómo si ya yo sé que tengo un solo tramo, ahora me tocaría saber qué tipo de movimiento tengo, qué tipo de movimiento rectilíneo? ¿Es un MRU o es un MRUA? O sea, ¿tengo aceleración o la aceleración es cero? Lo primero es que las mismas incógnitas nos dicen que hay aceleración, ¿sí? Y además me dijo que redujo su velocidad a 2,8 metros por segundo. Entonces ya yo estoy seguro que hubo aceleración y además, entre los datos, que podemos hacer acá un resumen de los datos, yo lo voy a hacer acá por si acaso alguien pueda confundirse, es que los datos que tenemos es que tenemos la rapidez final, ¿sí? Tenemos la distancia, tenemos el tiempo, pero además otro dato que no es un dato netamente explícito, pero que sí está implícito, es que la aceleración es menor que cero, ¿sí? Ese es el otro dato importante, la aceleración es menor que cero. Por lo tanto, este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ya yo sé que en este tramo de ejercicio no voy a utilizar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo hago para conseguir la rapidez inicial o cómo hago para conseguir la aceleración? Bueno, aquí el truco normalmente consiste en ver los datos que tengo y ver cuáles de las ecuaciones me serviría para resolver el problema, ¿sí? A ver, tenemos rapidez final, tenemos distancia, tenemos tiempo. Entonces, buscamos la primera ecuación, esta que está acá. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, la aceleración de este problema hay una cosa bien interesante de la ecuación 1, que la ecuación 1 normalmente es bastante útil, esta ecuación 1, cuando yo tengo que calcular distancia, pero cuando no tengo que calcular distancia, puedo tener algunas complicaciones porque es una ecuación cuadrática y probablemente me toque resolverla, ¿sí? Así que de entrada yo siempre voy a tratar de resolver cualquier otra variable que no sea distancia en la ecuación 1 si lo puedo resolver de las otras. Eso es un tip. Cuando ya no hay opción, entonces pues sí, me toca resolverla, ¿ok? Ahora vamos a la ecuación 2. Yo tengo la rapidez final, tengo la rapidez inicial, es mi incógnita, pero en este caso la aceleración es otra incógnita. Entonces fíjense que aquí yo tengo un tema que es que no conozco la rapidez inicial y no conozco la aceleración. Pero lo mejor de todo es que en la ecuación de abajo también me pasa lo mismo. Si vemos la ecuación de abajo, yo tampoco tengo la rapidez inicial y tampoco tengo la aceleración. Entonces, en este caso, me va a tocar utilizar al menos dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque
en todas las ecuaciones que miro tengo dos incógnitas cada ecuación. Entonces, normalmente el álgebra dicta que para yo resolver un n número de incógnitas, entonces tengo que tener n números de ecuaciones. Entonces vamos a plantear las dos ecuaciones que vamos a trabajar para resolver cualquiera de las dos, porque yo puedo conseguir en este momento, me da igual la rapidez inicial o la aceleración. Entonces, las dos ecuaciones, el modelo que vamos a plantear para resolver este problema va a ser la ecuación número 2, ¿sí? Que esta ecuación dice que la rapidez final es igual a la rapidez inicial menos la aceleración por el tiempo. Fíjense que ya no coloco el más porque ya yo tengo la certeza de que la aceleración es negativa. Y lo tercero es que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. Si yo en lugar de colocar este menos coloco el más, no va a pasar nada. Al final me va a quedar que la aceleración va a quedar negativa igual. Así que en este tipo de problemas no se ve mucho la importancia de utilizar el menos, pero cuando comencemos a hacer análisis de movimiento bidimensional, movimientos que tienen componentes en X y en Y, ahí estos signos sí van a ayudar mucho cuando aparezcan las cantidades vectoriales, ¿ok? Así que si alguien se confunde con esto y le parece más cómodo seguirlo haciendo con el más, puede sin problema. Entonces, muy bien, lo que vamos a hacer entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, la primera estrategia es que despejemos una variable de una ecuación y la sustituimos en la otra. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Entonces, yo pudiera despejar sin mayor problema de la ecuación 2, por ejemplo, podemos despejar la velocidad inicial, ¿sí? Y la sustituimos en la ecuación 3. Entonces, vamos a hacer eso. Yo puedo, en esta ecuación, velocidad final es igual, la aceleración y el tiempo acá están restando, yo lo voy a pasar entonces para el lado derecho sumando, ¿sí? Entonces paso sumando a aceleración por el tiempo y esto va a ser igual a la rapidez inicial. Y entonces ahora que ya tengo acá despejada la rapidez inicial, esta la voy a sustituir en la ecuación 3. Entonces, ¿cómo hago yo para sustituir esto? Bueno, vamos a traerlo para acá. Y entonces escribo ahora la ecuación 3. Rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial. Pero donde está rapidez inicial, vamos a colocar rapidez final más aceleración por el tiempo. Y esto sabemos nosotros que va al cuadrado. Menos 2 veces la aceleración por la distancia. Bueno, esta ecuación, así como está acá, una cosa que nosotros pudiéramos hacer en este momento para simplificar las cosas es sustituir los valores de una vez lo que conocemos, ¿no? Se nos haría un poco más fácil. Porque al final igual nos va a quedar una ecuación cuadrática. Finalmente igual tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, una cosa que podemos hacer es meter los valores, pero la otra es que resolvamos esto algebraicamente. Para resolver esto algebraicamente lo que hacemos es, esto que está en el cuadrado es un producto notable, ¿sí? Y tenemos que desarrollar ese producto notable. El producto notable, voy a hacer acá un pequeño cuadro para recordarles, es simplemente, tiene esta forma, a más b al cuadrado. Y esto se resuelve elevando el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces la ecuación 3 quedaría de esta manera. Rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez final al cuadrado más 2 que multiplica aceleración por tiempo por rapidez final más la aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Okay? Eso es lo que tenemos en este ejercicio. Entonces, bueno, hay algo bueno dentro de todo y es que como la rapidez final está en ambos lados de la ecuación, esto que está acá simplemente se simplifica. Es lo mismo que yo pase la rapidez final restando al miembro izquierdo y simplemente se resten. Entonces ya tenemos una simplificación por allí. Y lo que tenemos es que 0 es igual a 2 veces la aceleración por el tiempo por la rapidez final más aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y aquí hay otra cosa bien interesante, es que yo, como tengo términos con aceleración, yo puedo tomar acá, podemos combinar haciendo factores comunes, ¿sí? Por ejemplo, puedo sacar de factor común de la aceleración. Entonces fíjense que donde hay una sola aceleración hay dos términos. Uno que tiene 2 veces el tiempo por la velocidad final
menos el de 2 veces la distancia. ¿Sí? Ese es un primer término. Y me quedaría más aceleración al cuadrado por tiempo al cuadrado. Esto es lo primero que podemos hacer. La otra cosa es que como tenemos de este lado un 0, del lado izquierdo, entonces nada, podemos agarrar cualquiera y pasarlo restando para el otro lado. Sí, esa es una cosa que podemos hacer. Entonces podemos pasar menos aceleración por 2 veces el tiempo por la rapidez final menos 2 veces la distancia es igual a la aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos, entonces ahora yo puedo tomar una aceleración de uno de los miembros, o sea, y pasarla dividiendo. Lo voy a hacer acá en este mismo tramo para ver si podemos entender un poco. Coloco acá la división. Arriba voy a colocar lo mismo que tenía, menos aceleración 2tbf menos 2x. Y del otro lado voy a colocar una sola aceleración, puesto que una va a pasar dividiendo para este lado. Y entonces, bueno, fíjense que estas dos se simplifican. ¿Sí? Se simplifican. Y ahora puedo despejar la aceleración. Me quedaría que la aceleración es igual ¿a quién? A menos, este menos podemos multiplicarlo, ¿sí? Por lo que está dentro del paréntesis. Y me va a quedar 2x menos 2tbf entre tiempo al cuadrado. Y esto que está acá es la ecuación que me resuelve la aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a meter los valores para ver lo que tenemos. Entonces la aceleración va a ser igual a 2 veces la distancia, que sería 2 por 40 metros. ¿Sí? Que multiplica a menos 2 veces el tiempo por la velocidad final. Entonces el tiempo es 8,5 segundos, que multiplica la velocidad final, que es 2,8 metros sobre segundo. Todo esto dividido por el tiempo al cuadrado, que serían simplemente 8,5 segundos al cuadrado. Vamos entonces sacando esta cuenta. En este que está acá de rojo, obtendríamos 80 metros. Y en este que voy a colocar acá de verde, obtendríamos, déjenme un momentico sacar la cuenta, por favor. Sería 2 por 8,5 por 2,8, 47,6. 47,6 metros, porque este segundo que está acá se iba con este que estaba dividiendo. ¿Sí? Y en la parte de abajo, ¿qué quedaría? 8,5 al cuadrado, que sería 8,5 por 8,5, 72,25. Y esto quedaría segundos cuadrados. ¿Sí? Bueno, entonces el siguiente paso es restar 80 menos 47,6. Ese sería el siguiente paso. 80 menos 47,6 o 0,6 daría 32,4 metros y quedaría dividido entre 72,25 segundos al cuadrado. Y el resultado de esa división, 72,25, daría 0,49 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración en módulo. Recordemos que hay dos maneras de reportar este resultado. No, lo primero es que podemos reportarlo como desaceleración de 0,49 metros por segundo cuadrado. Al decir desaceleración, ya sabemos entonces que estamos hablando de una aceleración negativa que está restando. Esta es la opción 1. Y la opción 2 es que simplemente coloquemos como resultado que la aceleración es menos 0,49 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces a la final sí toca interpretar de todas maneras el resultado para que los signos tengan sentido con el comportamiento físico. Y bueno, ya que tenemos entonces la aceleración, el último paso que sería entonces es calcular la rapidez inicial. ¿Cómo calculamos la rapidez inicial? Bueno, ya teníamos las teníamos despejadas. Podemos buscarla acá. Es esta ecuación que está acá.
la resalto acá entonces con verde, esa ecuación. Entonces diríamos, la rapidez inicial es igual a la rapidez final más aceleración por el tiempo, ¿sí? Fíjense que en este caso ya el signo más está bastante bien, entonces ya yo podría colocar la aceleración netamente positiva porque ya está metido el signo de la aceleración. Entonces sustituimos, ¿sí? Me quedaría que la rapidez inicial es igual a la rapidez final, que es 2,8 metros sobre segundo, más la aceleración, que es 0,49 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica el tiempo, que es 8,5 segundos. Entonces, la rapidez inicial sería 2,8 metros sobre segundo más 0,49 por 8,5. Entonces, eso sería 0,49 por 8,5, 4,17 metros sobre segundo, porque noten acá que este cuadrado que estaba dividiendo se va con el segundo de arriba que estaba multiplicando, ¿sí? Y entonces el resultado final se deriva de la suma de 2,8 metros sobre segundo con 4,17 metros sobre segundo. Y el resultado de eso sería 2,8 más 4,17. 6,97 metros sobre segundo. Entonces de esta manera estaríamos resolviendo el problema, ¿sí? Fíjense que hubo cosas interesantes de este ejercicio. Lo primero, por supuesto, fue identificar cuántos tramos de movimiento había en este problema. En este caso es bastante fácil desde ese punto de vista, que únicamente teníamos un tramo, y también detectamos en ese tramo que era el movimiento que predominaba, era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la aceleración era constante y diferente de cero. La otra cosa es que identificamos cuáles eran los datos y cuáles eran las incógnitas, ¿sí? A partir de esto identificamos entonces qué modelos podíamos haber usado, definimos el modelo 2 y el 3, descartamos el primero porque el primero ya era cuadrático y se nos podía complicar más la solución, aunque a la final terminamos resolviendo un problema cuadrático, ¿sí? Lo pudimos evitar ya que hicimos sustitución, pero fíjense que a la final nos quedaron variables cuadráticas que pudimos hacer artificios para resolverlo, ¿sí? Entonces despejamos de la ecuación 2 a la velocidad inicial y eso lo sustituimos en la ecuación 3 para conseguir la aceleración. Todo este tramo del ejercicio que se ve acá es la solución para llegar a la expresión que nos permite resolver la aceleración. Les pido disculpas si este problema les parece muy complejo para iniciar explicando el tema, pero como les comenté, a este nivel ya esto sí es como tal física universitaria. De hecho, este es un problema que está propuesto en una de las versiones del libro de física de Serway. Es un problema que está hecho para que un estudiante maneje toda esta álgebra, todo este nivel de artificio matemático. Pero lo importante de esto no es tanto la matemática que está acá, sino el método de análisis que seguimos para resolver el problema. Después que conseguimos la expresión que nos permite calcular la aceleración, entonces simplemente aquí vino la parte de sustitución y al llegar al número de la aceleración, pues era muy fácil calcular la rapidez inicial, ya que teníamos despejada la rapidez inicial de la ecuación 2. Entonces, este es un ejercicio donde lo mejor que podemos ver es que físicamente está bien respaldado, porque fíjense que la velocidad inicial era 6,97 metros por segundo en el momento en que comenzó a analizarse el movimiento del camión, y a la final se redujo a 2,8 metros por segundo en 8,5 segundos debido a que estaba frenando. ¿Okay? Entonces no se paró totalmente, sino que solamente hubo una reducción de velocidad. En los próximos problemas vamos entonces a ir trabajando con problemas más generales, donde se pueda ir ganando un poco más de experiencia sobre cómo afrontar estos problemas, cómo resolver estos problemas, cómo abordarlo desde el punto de vista conceptual, porque al yo plantearme un problema bien conceptualmente, ya el siguiente problema sería este que estamos trabajando acá, que nos tocó trabajar hoy, que son los aspectos matemáticos, ¿sí? Los aspectos matemáticos ya es otro tema que podemos ir viendo cuáles son los problemas matemáticos más frecuentes que nos podemos conseguir en este tipo de ejercicio, pero al menos
que tengamos la certeza que el modelo físico que estamos planteando, que la técnica está bien desde el punto de vista físico y por lo tanto no estamos analizando el problema mal y por ende deberíamos obtener un resultado acorde a la física del ejercicio. Esto es todo entonces por este video. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y en el próximo video estaremos entonces abordando más problemas de este tipo con mayor ilustración para que puedan ir ganando entonces expertise con el manejo de estas ecuaciones y confianza. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.